Buen día, continuamos con el estudio de los evangelios. Este es el tema 98 acerca de los 10 leprosos que son sanados. Anteriormente estuvimos conversando sobre la parábola del siervo incompasivo, el cual era un mensaje muy claro y directo, al igual que en este caso que vamos a ver a continuación. Estamos en Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 13, donde dice lo siguiente: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y bueno, para comentar un poco sobre el contexto histórico de estos pasajes, se sabe que Galilea era una región en aquel tiempo donde se daba mucho comercio, donde se reunían muchas personas de distintas naciones. Samaria, pues era una región que no tenía muy buena reputación para algunas personas de Israel. Vemos cómo se hace referencias despectivas a los samaritanos. Pero aún así, el Señor Jesús pasó por este lugar con el propósito de alcanzar, de tratar con aquellos que nadie quería tratar. Y vemos que cuando él entró a la aldea, vinieron a él 10 hombres leprosos. Y vemos que se pararon de lejos. ¿Por qué no se acercaron ellos? Por qué gritaron de lejos? ¿Verdad? ¿Por qué sucedió eso? Porque según lo que nos enseña la palabra y el contexto de aquel tiempo, las personas con lepra eran consideradas impuras, eran consideradas que estaban contaminados, estaban malditos, de distinta forma. Entonces ellos tenían que estar apartados del resto de las personas, no se les permitía estar cerca. Por eso hablaron con él de lejos, pero le rogaron con fe: ten misericordia de nosotros, ayúdanos, no nos dejes así. Y vamos a ver qué continúa con estos versículos. En versículos del 14 al 16 dice lo siguiente: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, y dándole gracias. Este era samaritano. Y como me gusta analizar estos pasajes, hay algo aquí interesante, y es que el Señor les dijo a ellos: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Es algo que no se ve en otros milagros, esta es la única vez, pero tiene un significado claramente. ¿Por qué tenían que ir a los sacerdotes? Por obediencia a la ley de Moisés. En una palabra en Levítico 14, versículo 3, dicen que aquellos que estaban puros de esta forma, que estaban enfermos de esta forma, tendrían que ir a presentarse a los sacerdotes para que oraran por ellos y ser sanados. Jesús podía sanarlos, pero quería presentarles a ellos esta, este reto de obediencia a la ley, y que ellos fueran por fe, aun cuando no hayan sido sanados, a ese lugar confiando en que Jesús ya los había sanado. Y aquí dice la palabra que mientras iban de camino ya fueron limpiados por el Señor. También tenemos que
que el Señor actúa de, de muchas maneras, así como Jesús sana de muchas formas, y aunque no lo entendamos, aunque no nos haga sentido, debemos de aprender a obedecer. Pero vemos que cuando ellos fueron limpiados, algo pasó, algo que no es muy positivo. Dice la palabra que uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios y se postró rostro en tierra a sus pies y le dio gracias. Pero aquí hay un punto importante, es que los demás no volvieron, eran 10 y solo regresó uno. Entonces vemos que si el milagro no es tan directo para nosotros y Jesús no lo vimos tan cerca mientras fuimos bendecidos, entonces podemos creer que fue mérito propio, que fue mérito propio, que fue alguien o algo más, pero todo lo bueno viene del Señor, como dice la palabra, toda buena dádiva, todo perfecto viene del Padre. Pero aquí estos otros hombres no regresaron. Jesús no regresaron a dar gracias. Posiblemente también, como les puso el reto de ir a los sacerdotes, como ellos obedecieron y fueron a los sacerdotes, quizás sintieron que fueron justificados por lo que hicieron y no por quien les dijo, quien les dio esa palabra. Como nos puede pasar a nosotros en muchos escenarios. También como les pidió que hicieran algo, ¿verdad? Ellos sintieron que se salvaron por hacer eso algo y no por Jesús. Y es importante que esa sensación de ser bendecidos, de recibir una respuesta, de tener bienestar, tener cuidado de cómo nos hace pensar que podemos seguir nuestra vida con tranquilidad, que podemos seguir como si nada. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras tenemos aflicción, dificultad, buscamos a Dios, le rogamos y insistimos, y cuando no me pasa nada, ando en en lo que tiene que ver conmigo nada más, nada de lo que tiene que ver con Dios. Se me olvida de que le debo todo, ¿verdad? Entonces, un factor que puede marcar la diferencia es este samaritano que regresó. No sabemos de qué región eran los demás, pero sabemos sobre otros pasajes de la palabra sobre los samaritanos y cómo ellos eran, eran tratados injustamente. Pero aquí Jesús quiso colocar al samaritano como el protagonista o alguien muy importante en esta parte en este milagro. Así como pasó en la parábola del buen samaritano, aquí el samaritano es ese que hace la buena acción, porque en las manos del Señor, a unos que son rechazados, a unos que son despreciados, son útiles en las manos de Él. Vemos cómo posiblemente hay un mensaje importante en medio de todo esto, claramente, y es que aunque sea nosotros solos, aunque nos toque hacerlo solos, sin compañía, por cuenta propia, sin, sin nadie que nos apoye en esto de vivir para agradar al Señor, aunque sea solas, aunque tengamos que apartarnos de otros, si tenemos que seguir el camino distinto a los demás, pues debemos hacerlo. Es más cómodo seguir la corriente y solo imitar, ¿verdad? Seguramente, como pasa en las multitudes, cuando uno de estos hombres siguió su camino y no agradeció a Jesús, los demás dijeron, van a hacer lo mismo, porque nos sentimos
cómodos y tranquilos, siguiendo la corriente, pero, pero uno de ellos hizo algo diferente. Uno de ellos fue a regresar donde estaba Jesús y agradecerle. Y es mucho mejor honrar a Dios y vivir una vida en la que te sientas en paz por tener identidad, ¿verdad? Entonces este mensaje es muy sencillo, pero es muy claro. Vemos lo que dice en los versículos del 17 al 19. Dice, y respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Entonces vemos que el mismo Señor Jesús resalta que fueron muchos más los que fueron sanados, pero solo uno de ellos regresó. Y bueno, el mensaje es claro. La ayuda de Dios es algo que por su bondad no nos falta, no nos falla. Ayuda al Señor en cualquier cosa. Él nos la da, pero muchas veces eh, la bendición, la ayuda de Dios demuestra lo que hay en nuestros corazones. Porque si Él nos ayuda y nos apartamos de Él y lo hacemos a un lado, eso significa que estábamos buscando la bendición y no estábamos buscando a Él. Algo que lastimosamente es muy común, algo que se ve incluso en iglesias donde se predica un mensaje donde todo está centrado en cómo Dios te bendice y en buscar la bendición de Dios y en sembrar supuestamente para que Dios nos bendiga y no sembrar por amor al Señor. Esto pasa y somos así de, de malos, somos así de desagradecidos con Dios que lo buscamos porque necesitamos que nos dé algo y no porque ignoramos completamente que lo que necesitamos es a Él. A quien necesitamos es a Él siempre, no las bendiciones. Entonces, hermanos y hermanas, este mensaje es claro. Cuando el Señor nos bendiga, y que eso es siempre, siempre que el Señor nos ayuda, porque no nos damos cuenta, no podemos contar maravillas, pero siempre que el Señor nos bendiga, siempre que estemos bien, siempre que nos responda, y aun cuando no responde, aun cuando pensamos que no estamos bien, siempre hay que buscarlo, siempre hay que venir a Él, siempre hay que agradecerle, porque todo es por su gracia y su misericordia, no por nuestro mérito, no por lo que hacemos, no por lo que nos lo ganamos, es porque Él quiere. Por eso, Él se merece todas las gracias, toda la gloria, toda la honra. Y bueno, este mensaje es bastante claro, así que si Dios lo permite, cada 15 días habrá un mensaje bíblico y un contenido cristiano en el que estamos buscando la forma, la dirección, la guía del Señor para hacerlo. Así que suscríbete, pide tu like, comparte el video, te gustó. Dios te bendiga.